Bienvenidos todos. Para continuar con el proyecto ExpoTalks de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, vamos a ver este video acerca de lo que es embriología. Mi nombre es Heidi Gamboa Mendo, soy estudiante de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Cajamarca. Bien, los tres temas que vamos a ver de este curso es la placenta, el cordón umbilical y la circulación fetal antes y después del nacimiento. Entonces empezamos. Pero antes de ello tenemos que recordar justamente cómo es que se da el proceso de embriogénesis, ¿no? Tenemos entonces que en un día cero se da la fecundación, en donde el espermatozoide y el óvulo se van a unir, formando de esa forma el cigoto en el día uno. Luego se da una segmentación en el segundo día, en donde van a empezar a dividirse las células que se van a conocer como blastómeras en 2 blastómeras, 4 blastómeras, 8 blastómeras. Para el tercer día, entonces, van a haber en total 16 blastómeras que en realidad vendrían a formar lo que es la mórula. Para el día 4 ya se ha formado el blastocisto. Entonces las células van a seguir dividiéndose formando un polo de donde va a desarrollarse como tal lo que es el embrión y el trofoblasto de donde se va a formar como tal lo que es la placenta. Y entre estos dos vamos a ver que hay una cavidad, ¿verdad? Para el día 5 tenemos que se va a eliminar la zona pelúcida, que es, en estas imágenes se puede ver como una zona un poco verde clara. Para el día 4 ya vemos que está segmentada, pero para el día 5 totalmente se ha eliminado. ¿Y cuál es la importancia de esto? Justamente el hecho de que va a permitir que se implante el blastocisto. Entonces, para el día número 5 para el día número 6 se va a implantar en el tercio superior de la pared posterior del útero como el lugar más frecuente. Y se va a implantar justamente desde lo que vendría a ser el polo del sincitio trofoblasto, del polo del embrioblasto, que va a formar nuevas células que van a dar como paso al sincitio trofoblasto. Este sincitio trofoblasto va a erosionar continuamente lo que vendría a ser el endometrio de la madre, del útero, y va a permitir como tal la formación a futuro de lo que vendría a ser la placenta. Las células que en este caso formaban el trofoblasto, conforme han pasado los días hasta el día 6, vemos que se empiezan a aplanar y se conoce como citotrofoblasto. Bien, para el día número 8 ya tenemos que hay un disco bilaminar formado. Tenemos también que lo que vendría a ser el blastocisto ya está más implantado en lo que vendría a ser el endometrio y el citotrofoblasto está proliferando, está erosionando con mayor profundidad a lo que vendría a ser el endometrio. Pero acá ya se va a ver con mayor claridad o se va a delimitar también dos zonas que vendría a ser el citotrofoblasto, en donde vamos a ver que hay células que todavía están en lo que vendría a ser mitosis, más inmaduras, a diferencia del citotrofoblasto, en donde ya van a ser como tal maduras y van a ir continuamente erosionando el endometrio. Y lo que vendría a ser el polo, el embrioblasto, tendríamos ya también dos grupos de células bien diferenciados, por eso ha sido un disco bilaminar. El primero, que vendría a ser la zona celeste que podemos ver aquí, son células cilíndricas, que es justamente el epiblasto, mientras que está rodeado también de células cúbicas, un poco más en contacto con lo que vendría a ser el espacio que se ha formado también, y todo esto se conoce como hipoblasto. Entonces el epiblasto con el epiblasto van a formar como tal el embrioblasto, mientras que el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto forman el trofoblasto, que eran las estructuras que en un inicio vimos, ¿no? En el día 4. Para algo importante mencionar es que el sincitio trofoblasto es el que genera la hormona la gonadotrofina crónica humana, que es importante, ¿no? Porque al pasar a la sangre materna se podría ver si una mujer puede estar embarazada o no. Bien, tenemos entonces que para el día 11 se van a formar lagunas trofoblásticas.
Estas lagunas son en realidad espacios que van a ser llenados con sangre materna. La sangre materna va a provenir de las arterias espirales, que en este caso podemos ver acá una arteria espiral, que va a ser erosionado por el sincito trofoblasto conforme va avanzando y conforme también el blastocisto va implantándose más. Porque, por ejemplo, por el día 13 vemos que ya no hay como tal el blastocisto, no está fuera, sino ya totalmente está dentro del endometrio de la madre. Ya, entonces por el día 11 se forman espacios en lo que vendría a ser el sitio sin sitio trofoblasto, que se van a llenar de sangre materna, formando como tal la circulación uteroplacentaria. Y por el día 13 ya empiezan a aparecer vellosidades primarias, que son estas pequeñas prolongaciones que se puede ver de citotrofoblasto. Entonces, hasta aquí es importante hacer recordar de todo lo que vendría a ser cómo se va formando como tal el embrión, ¿no? Bien, entonces vamos a ver las diferencias de las vellosidades, porque estas vellosidades coriónicas van a ir evolucionando conforme también el embrión va desarrollándose, conforme pasan los días. Entonces acá, por ejemplo, vemos para el día 13 una vellosidad primaria, que solamente es una prolongación de lo que vendría a ser el citotrofoblasto en el sincitio trofoblasto. Cuando hacemos un corte transversal, podemos ver entonces las dos capas, la más externa sincitio y la más interna citotrofoblasto. Cuando ya esta vellosidad va creciendo, va entrando también células de lo que vendría a ser el mesodermo. Y cuando hacemos el corte, entonces podemos ver aquí el mesodermo más central, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Para cuando ya estas células del mesodermo empiezan a especializarse, van a empezar a formar células del endotelio, formando por lo tanto una vasculatura inicial en lo que vendría a ser posteriormente, ¿no? Los vasos que van a dar la circulación, pero del embrión. Entonces, aquí tenemos ya que se va formando el endotelio. Hacemos un corte entonces, vemos sin citotrofoblasto alrededor, citotrofoblasto, mesodermo y lo que vendría a ser el endotelio. Bien, algo a recordar es que también los capilares o estos vasos se van a ir uniendo unos con otros conforme se van formando, desarrollándose, y van a llegar hasta lo que vendría a ser el corazón embrionario y posteriormente van a dar paso a la circulación embrionaria. Bien, entonces tenemos aquí una vellosidad primaria pequeña, una vellosidad secundaria, ya tiene mesodermo, una vellosidad terciaria, en donde vamos a ver ya los remanentes de lo que vendría a ser los vasos, ¿no? Pero sí ya hay endotelio. Y la vellosidad de anclaje es aquella ya que va a pasar desde la placa coriónica hasta la deciduo basal, o sea, atraviesa todo. Y de esta vellosidad de anclaje, que es esta de aquí, como podemos ver aquí, van a salir otras ramificaciones o ramificaciones de las vellosidades, que son vellosidades libres. ¿Y por qué es importante una vellosidad libre? Justamente porque a este nivel es donde ocurre el intercambio principal entre la sangre de la madre y la sangre del feto. Porque aquí va a empezar a pasar la sangre del feto, ¿no? Porque acá están los vasos, y acá va a estar la sangre del feto, y acá, en estos espacios que son las lagunas trofoblásticas que vimos aquí en un inicio, aquí están las lagunas, eh, se va a llenar, pero de la sangre materna. Entonces, ahí vemos que la sangre del feto con la sangre de la madre nunca se mezcla. Bien, entonces, ahí tenemos la formación de la placenta. Vamos a tener un polo embrionario, un polo embrionario, en donde vemos que en el polo embrionario va a haber una mayor cantidad de lo que vendrían a ser vellosidades que van a desarrollarse mucho más y ramificarse, ¿no? A diferencia del polo embrionario. Entonces, el sincito trofoblasto va a ir erosionando lo que vendría a ser el endometrio y las arterias finalmente, llegando a llenar estos espacios, estas lagunas trofoblásticas, o también llamados espacios intervellosos de lo que vendría a ser la sangre materna. Acá también tenemos las vellosidades de anclaje que se van a extender tanto desde lo que vendría a ser el mesodermo de la placa coriónica hasta lo que vendría a ser la cápsula citotrofoblástica externa. Bien, acá tenemos que del primer al segundo mes de desarrollo se van a erosionar las arterias espirales de lo que vendría a ser el útero mediante lo que es la invasión endovascular.
generando que se llenen, pues, ¿no? Estos espacios intervellosos de la sangre materna. Y la barrera placentaria se podría decir que está formada todavía por 3 capas, bueno, 4, lo que vendría a ser el sincitigrofolasto, el mesodermo y el endotelio, así como lo vimos en un inicio. Sin embargo, conforme el bebé va creciendo, va a necesitar mayor cantidad de nutrientes y por lo tanto abastecimiento también de lo que vendría a ser oxígeno. Entonces, le convendría que la barrera sea un poco más delgada. Por tanto, la barrera va a empezar a adelgazar y solamente va a quedar sin sideroblasto y endotelio para un mayor contacto entre ambas circulaciones. Y esto justamente al 4 mes, en donde también se puede ver que hay una mayor cantidad de vellosidades libres, en donde va a ocurrir como tal el intercambio, ¿no? Bien. Aquí tenemos también lo que vendría a ser el polo embrionario, el polo aboembrionario, pero hasta el final del 2.º mes. Como mencioné, en el polo embrionario hay mayor cantidad de lo que vendrían a ser las vellosidades. Sin embargo, en el polo aboembrionario estas vellosidades se van degenerando y van formando lo que vendría a ser el corión leve. Y para la parte donde aumentan el desarrollo de las vellosidades es el corión frondoso. Este corión frondoso también va a estar cercano a lo que vendría a ser la decidua basal, que es justamente la capa funcional del endometrio que está encima del corión frondoso, la decidua basal, mientras que la decidua parietal es la que está recubriendo el resto del útero y la decidua capsular es lo que recubre justamente el corión leve. Entonces, la placenta está formada de una decidua basal más un corión frondoso, que es justamente las vellosidades, con más desarrollo, pues, ¿no? Y algo más también es que al final del 3.er mes, bueno, acá podemos ver, ¿no?, que el embrión va creciendo y va necesitando una mayor cantidad de espacio. Por tanto, va a empezar a fusionarse lo que vendría a ser el amnios con lo que es justamente la decidua, ¿no? O se podría decir que se ha formado como tal una membrana amniocoriónica, porque se ha unido el amnios junto con lo que vendría a ser el corión leve, entonces amniocorónica. Y esta membrana amniocoriónica es lo que al romperse, cuando ya el bebé va a nacer, libera justamente lo que es el líquido amniótico y la madre dice, no, se me rompió la fuente. Y acá tenemos también la placenta al final del 3.er mes. Bien, acá tenemos también otro corte en donde en la segunda mitad de la gestación se puede ver a la placenta. Aquí tenemos que desde el 4.º al 5.º mes, más o menos, la decidua, que estaba, como vimos, encima del corión frondoso, va a empezar a emitir tabiques entre lo que vendrían a ser las vellosidades. Entonces, de esa forma es como se forman los cotiledones. También algo importante a recalcar es que aproximadamente de 80 a 100 arterias espirales van a perforar lo que vendría a ser la placa decidual, de manera que va a ingresar la sangre de estas arterias hacia los espacios intervellosos. Además que la sangre que ingresa como totalmente, ¿no?, la placenta son aproximadamente 150 mililitros, 3 a 4 veces por minuto, que se van a recambiar. 150 mililitros que se recambian cada 3 a 4 minutos, lo que permite que haya una mayor abastecimiento, ¿no?, tanto para nutrientes como para otras sustancias que necesita justamente el bebé que está en desarrollo. Bien, entonces, la placenta, cuando ya hay una gestación a término, podemos verla que hay, bueno, tiene 2 caras, una cara fetal y una cara materna. En el caso de la cara fetal se puede ver que está justamente el cordón umbilical, el amnios y la placa coriónica junto con los vasos coriónicos. Va a estar cubierta de la placa coriónica, como menciono, y va a contener a sus vasos. Y se puede ver que es un órgano blanquecino, discoide, de diámetro aproximadamente entre 15 a 20 centímetros por 3 centímetros de grosor. Mientras que en la cara materna se puede ver como tal los cotiledones, que son los espacios que se han formado porque esta decidua que lo cubre, la decidua basal, va a empezar a emitir sus tabicas, como se les mencionó. Bien. Ahora, lo importante de la placenta es cuáles son sus funciones, ¿no? Primero tenemos el intercambio de gases, que permite que haya un intercambio de oxígeno de 20 a 30 mililitros por minuto. También permite el intercambio de dióxido de carbono y de monóxido de carbono. Así también permite el intercambio de nutrientes y electrolitos como aminoácidos, ácidos grasos libres, carbohidratos y vitaminas. También permite la transferencia de anticuerpos maternos, siendo el IgG
maternal que se forma alrededor de las 14 semanas. Y esto permite que los neonatos empiecen a sintetizar su propia IgG y que alcancen las concentraciones pico de la misma aproximadamente a los 3 años de edad. Y finalmente también permite lo que es la producción de hormonas. En los 2 primeros meses, como se mencionó, ¿no? Se produce lo que vendría a ser la gonadotrofina crónica humana, que se mencionó que era a partir del sincito trofoblast, y también la somatotropina. Y también permite que al final del 4.º mes se produzca lo que es la progesterona y los estrógenos, como es el estriol. Listo. Ahora, en cuanto al segundo tema, tenemos el cordón umbilical. Tenemos que este es aproximadamente va a medir de 1 a 2 centímetros de diámetro y de 50 a 60 centímetros de longitud. Tenemos que a la 5.ª semana aproximadamente, el amnios y el ectodermo van a recubrir justamente o van a formar lo que es un anillo umbilical primitivo, que va a ser atravesado por 2 estructuras y un conducto. Ahora, las estructuras son el pedículo de fijación, que como podemos ver en este caso es esta estructura que va a tener a los vasos umbilicales y a la remanente del alantoides. Y también vamos a tener que va a ser atravesado por el pedículo vitelino. Acá está el conducto vitelino, junto con sus vasos vitelinos. Y el conducto vitelino, recordando que va a permitir la comunicación entre el intestino medio y lo que vendría a ser el saco vitelino. Y también el conducto, que permite o conecta las cavidades intra y extraembrionarias, que es esta cavidad, como se puede ver, que rodea el conducto vitelino. Ahora, cuando empieza a crecer el embrión, va a necesitar un mayor espacio y como podemos ver también se va a desarrollar más lo que es el cordón umbilical. Entonces, en este punto, vamos a tener que el amnios va a envolver los pedículos conectores y también el saco vitelino, originando así un cordón umbilical primitivo. Y esto aproximadamente hacia la 10ª semana. Entonces, de esta forma solamente se van a conservar los vasos sanguíneos umbilicales, que están formados a su vez por 2 arterias y una vena, que van a estar circundados por lo que es la gelatina de Wharton, que va a permitir la protección de estos vasos, ¿no? Algo más también es que aproximadamente hacia la 6ª semana va a empezar un mayor desarrollo de los órganos también abdominales, ¿no? Pero el espacio del abdomen va a ser muy corto, se podría decir, o no va a alcanzar. Entonces las asas intestinales empiezan a salir justamente por el cordón umbilical. Y lo que se podría ver acá, ¿no? Se ve acá unas asas intestinales que para el final del 3.º mes van a regresar a su posición original y se obliteran entonces en el cordón umbilical. Y también para el final del 3.º mes, el amnios y el corium se unen por lo que se oblitera el saco vitelino. Entonces solamente quedarían lo que vendría a ser los vasos sanguíneos y umbilicales, ¿no? 2 arterias y una vena. Bien, ahora en cuanto a lo que vendría a ser la circulación fetal, tenemos que la sangre, ya dijimos que se recambia aproximadamente 150 mililitros cada 3 a 4 minutos en la placenta. Entonces, esta sangre, al intercambiar los gases, que, bueno, en este caso es dióxido de carbono, monóxido de carbono y oxígeno, como lo vemos en las funciones, van a hacer que la saturación o la cantidad de oxígeno que tenga la sangre del feto sea de aproximadamente un 80%, como podemos ver aquí. Esta sangre va a seguir un trayecto llevándola por lo que vendría a ser la vena umbilical. Luego va a llegar hasta lo que vendría a ser el hígado y a nivel del hígado vamos a encontrar lo que es un conducto venoso. Y este conducto venoso va a tener una entrada que es el esfínter del conducto venoso como tal, ¿no? Y este esfínter es lo que va a permitir que no toda la sangre se quede en el hígado, sino que también pueda pasar a lo que vendría a ser la vena cava inferior. A nivel del hígado, entonces, va a llegar también lo que es la vena porta. Y aquí va a haber la primera mezcla de sangre oxigenada con desoxigenada. Y aquí ya. Entonces la sangre una vez en el hígado que va a irrigar tanto a este órgano como va a pasar también a la vena cava inferior, acá va a sufrir entonces una primera mezcla de sangre oxigenada con desoxigenada. Cuando llega a la vena cava inferior también va a sufrir una segunda mezcla de justamente lo que vendría a ser la vena cava inferior.
llega la sangre de la vena cava inferior hasta aquí y se mezcla la sangre. Esta sangre, a su vez, va a seguir pasando, pero va a pasar con bastante fuerza, lo que va a generar que cierta cantidad se quede en la aurícula derecha, pero también pase una gran cantidad de lo que vendría a ser la aurícula izquierda. El hecho de que se quede en la aurícula derecha se da gracias a lo que vendría a ser la cresta divisoria que está en el foramen oval. Entonces, esta sangre pasa y se queda la mayoría en la aurícula izquierda, derecha, perdón. Y otra cantidad va a pasar a lo que vendría a ser la aurícula izquierda. Em, y bueno, acá va a sufrir mezclas también. En la aurícula derecha va a sufrir una tercera mezcla, que es justamente porque regresa la sangre de lo que vendría a ser la cabeza y también los miembros superiores, y se mezcla con sangre oxigenada nuevamente en la aurícula derecha entonces. Y la sangre que pasó hacia lo que vendría a ser la aurícula izquierda vuelve a mezclarse también, sufriendo una cuarta mezcla, justamente porque regresa la sangre desde los pulmones, a través de las venas pulmonares. Bien, ahora esta sangre desde la aurícula izquierda va a pasar directamente hacia lo que es el ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo va a pasar hacia lo que es la aorta ascendente y descendente posteriormente, ¿no? Em, ahora, justamente es importante esto de que pase directamente a la aorta por el hecho de que va a llegar principalmente a lo que es el cerebro, irrigándolo de una forma correcta, pues, ¿no? Bien. Luego tenemos que en la parte bueno, del corazón derecho, dijimos que se mezclaba con sangre de la vena cava superior, y esta sangre va a pasar directamente hacia lo que es el ventrículo derecho, pasando a través de la arteria pulmonar. Y esta sangre no va en mayoría a lo que vendría a ser la aorta, justamente por el conducto arterioso, porque o sea, la otra cantidad de sangre va a los pulmones, pero como no hay suficiente presión, o bueno, hay mucha presión en realidad, no pasa, ¿no? O sea, la mayoría pasa directamente a la aorta, justamente por el conducto arterioso. Bien, entonces toda la sangre confluye finalmente en la aorta, pasa a la aorta descendente, y de la aorta descendente va a pasar a través de las arterias umbilicales, saliendo con una saturación aproximadamente del 58%, recordando que hay aproximadamente 5 lugares en donde se mezcla la sangre. Bien. Em, tenemos también lo que vendría a ser entonces la circulación después de lo que es el nacimiento. En este punto vamos a tener que el conducto arterioso va a empezar a ocluirse justamente por la sustancia bradicidina, y va a quedar como una estructura final y en el adulto como un ligamento arterial. Luego tenemos también que durante el proceso intrauterino, la presión de la aurícula izquierda es mucho menor que la aurícula derecha. Entonces eso permite que también el foramen oval esté permeable, ¿no? Pero ya como cambian las presiones porque se cierra el ligamento arterial, perdón, porque se cierra el conducto arterioso, entonces la aurícula izquierda empieza a tener mucha mayor presión que la aurícula derecha, permitiendo entonces que estas estructuras, que vendría a ser el septum primum y el septum secundum, choquen entre sí y permite que se cierre el foramen oval. Entonces, hasta ahí ya tendremos un tercer cambio. Luego tenemos que las arterias umbilicales van a formar en su parte proximal la arteria vesical superior y en su parte distal el ligamento umbilical medial. Y también vamos a tener que la vena umbilical que era por donde justamente entraba la sangre, entraba la sangre hacia lo que vendría a ser el cuerpo del feto, va a obliterarse también formando un ligamento redondo del hígado. Y aquí dijimos también que había un esfínter o un conducto venoso que posteriormente en el hígado se lo encuentra como un ligamento venoso. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.